Amigos de Dentro de la Historia, bienvenidos a este nuevo video en este su canal. En el día de hoy estamos en el Valle de Anhangabaú, aquí en el barrio de la República en Sao Paulo. Vamos a conocer la historia de esta plaza, Plaza Ramos de Azevedo, así como también la historia o qué hizo ese personaje que está allá arriba, el músico lírico Carlos Gómez, y la historia de esta fuente con estos personajes alegóricos a la música, al canto y a la poesía. En este su canal, Dentro de la Historia. Acompáñenme. La historia de esta plaza indudablemente tiene que ver con la historia del Teatro Municipal de Sao Paulo, que nació en el año de 1911. Con la historia de ese teatro comienza también la historia de esta plaza, la Plaza Ramos de Azevedo, que antes era conocida como la Esplanada. Esto antes era el morro del chá. El morro porque era una parte alta y se sembraba chá preto o té negro. Entonces, las autoridades competentes del estado de Sao Paulo desapropiaron estas tierras, hicieron el teatro municipal y por ende hicieron esta plaza. Esta plaza que imagínate cuando iba a entrar la gente al teatro, se quedaba aquí a esperar la función del teatro. Esto es el primer origen de esta plaza. Cuando esta plaza fue culminada en septiembre del año de 1911, lo único que hicieron fue los árboles y esta fuente. Solo eso tenía esta plaza. En el año de 1836 nace en Campina, interior de Sao Paulo, este músico que está aquí, el señor Antonio Carlos Gómez. Él fue hijo de un gran músico, de campinero, y se hizo gran músico como el papá, a tal punto que el emperador Don Pedro II, al escucharlo en el teatro allá en Río de Janeiro, le da una beca para que él vaya a estudiar al teatro en Milán, en Italia, y allá se hizo un gran compositor lírico, el mejor de las Américas, y solamente superado en ese teatro y la Scala de Milán por Giuseppe Verdi, nada más y nada menos, ese gran compositor de la Traviata, esa música que tararara, tararara, tararana. Giuseppe Verdi hablaba que ese muchacho, como le decía, él iba a ser un gran compositor, como lo fue el gran maestro Antonio Carlos Gómez. Una vez estudiado Antonio Gómez en Italia, terminado sus estudios musicales, él hace su carrera allá en Europa, en Italia. Entonces él allá muchas veces venía para acá, para Brasil, y allá en Europa hace su gran obra maestra, el Guaraní. Esa obra que lo hace todavía más famoso, que lo lleva a muchos teatros en el mundo y lo trae nuevamente para Brasil, específicamente en Río de Janeiro, que en aquel entonces era la capital. Se hizo muy famoso, era muy bueno y estaba considerado de los mejores músicos en el mundo, a nivel mundial, valga la redundancia, y en América, catalogado el mejor músico, con esa gran obra del Guaraní, el Cóndor y muchas más. A propósito del centenario de la independencia de Brasil, la comunidad italiana que hacía vida aquí en Sao Paulo, encabezada por el Francisco Matarazzo, hablan con las autoridades de Sao Paulo para hacer un gran homenaje a Carlos Gómez. Es por eso que nace este conjunto de obras y de figuras alegóricas a la obra de Carlos Gómez, como el Guaraní, el Cóndor y mucho más. Además de esa estatua de Antonio Gómez que ya la hemos venido viendo. Esta obra que está aquí a mi lado es su obra El Cóndor. En el año de 1922, cuando se hace todo este conjunto de alegóricos, la gente tenía la misión de pasar y venir, le pasaba el dedo aquí, en el dedo del medio, a este personaje del cóndor, porque decían que esto le daba suerte y pedían un deseo.
A tal punto que el dedo ya fue arrancado de tanto la gente pasarle aquí el dedo para pedir un deseo. Es en el año de 1957, bajo la prefectura de Aldemar Barro, que esa fuente fue llamada la fuente del deseo. Y entonces ya los deseos no se pedían en el dedo, sino en la fuente. Dentro de todo este conjunto de figuras está la figura de la República, que también está presente en todas las notas de los reales brasileros, en la franja de orden y progreso, que es lo que está en la bandera de Brasil. Pensamiento filosófico del filósofo francés Auguste Comte, alada por 3 caballos. El indio aquí. El personaje del guaraní. Esto es lo que adorna la Plaza Ramos de Acevedo, localizada aquí en el Valle de Anhangabaú, que fue, da su nombre de Plaza Ramos de Acevedo una vez cuando Francisco Paula de Acevedo muere en el año de 1928. Es allí que se le da el nombre a esta plaza como Plaza de Acevedo. Y aquí en la parte inferior de la Plaza Ramos de Acevedo está el gran Ruiz Barbosa de Oliveira. Esto fue colocado aquí en el año de 1930, realizada por el escultor José Cusé. Fue puesta porque lo mandó a hacer el 11º curso de 11 de agosto del Largo de San Francisco, la Escuela de Derecho aquí en Sao Paulo, en homenaje y en honor a quien fue uno de sus mejores alumnos. ¿Quién fue Ruiz Barbosa? Imagínate. Este señor nació en Salvador de la Bahía. A los 5 años el maestro de él decía que eso era una eminencia. A los 11 años el profesor decía que ya no tenía nada que aprender, que era una eminencia. Fue tan buen estudiante que él fue uno de los coautores de la primera constitución de Brasil, cuando Brasil echa del poder a don Pedro II. En el año de 1891, él hace la primera constitución conjuntamente con Prudencio de Moraes. Fue diplomata, abogado, gran político, orador, perteneció a la lengua brasilera de las letras, y en el 1907 él fue invitado para La Haya, en Holanda, para dar un discurso, y allá el barón de Río Blanco lo denominó el Águila de La Haya, porque hizo un discurso tan memorable que pasó para la historia. Este señor murió en Petrópolis, en Río de Janeiro, y sus restos mortales están ahora en El Salvador, en el foro, como decían en el tribunal. Fue un gran abogado, un gran político y un gran culto que tuvo el Brasil. Desde la Plaza Ramos de Acevedo, desde el antiguo Valle de Anhangabaú, desde el antiguo Morro del Chá, me despido hasta otro programa, hasta otro video. No sin antes recordarle que tiene que darle like, suscribirte para que estemos juntos dentro de la historia.